escuchando Urbana Va. Suena bien. Discos urbanos. (16:06), ya pasando la primera hora de nuestro programa La Noticia Web Radio, aquí en Radio Urbana Buenos Aires. Tenemos el gusto de saludar a Juan Carlos Juárez. Juan Carlos, Jean Cámpora te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jean, un gusto. Bueno, me contaba Eduardo Román que estuviste el fin de semana en Uruguay como observador electoral, ¿no? ¿Cómo estuvo todo? Y la verdad que las elecciones en Uruguay tienen un toque distintivo con respecto a nuestras formas. Estuve participando junto al Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de La Plata, junto a otros componentes de la misión. Y la verdad que es una elección con mucho orden, también con una civilidad por parte de los partidos políticos, los frentes políticos y de los dirigentes, que dista mucho de la fricción permanente que tenemos nosotros en la Argentina. Fue una elección, podríamos decir que no se definió rápidamente porque los márgenes no fueron tan grandes y no había certeza de cuál era la ventaja que finalmente obtendría el Frente Amplio. Sí. Que terminó ganando, digamos, Yamandu Orsi. Y rápidamente, cuando ya estaba la tendencia de la elección, el presidente Lacalle Pou lo llamó a Yamandu Orsi felicitándolo, y lo mismo hizo Álvaro Delgado, que era el candidato de la coalición y que él pertenece al Partido Nacional. Claro. Por lo tanto, ahí está bueno. Nosotros hemos hablado con los presidentes de cada uno de los partidos más importantes, es decir, del Frente Amplio, con Fernando Pereira, con la presidenta del Partido Nacional y con el Partido Colorado, y hemos visto realmente que, por ejemplo, tiene muy clara la definición de las relaciones internacionales como política de nación-estado. En ese sentido, todo responde a lo mismo. Ellos dicen, nosotros tenemos una política definida del Uruguay, que puede tener sus matices, pero que en el fondo siempre va a ser la que hemos acordado entre los distintos componentes de la sociedad uruguaya. No hay una política diametralmente opuesta de un gobierno y mucho menos de un presidente. Ahora, a mí me sorprendió mucho la claridad con la que habló el presidente electo el otro día, al día siguiente de la elección, con Feynman, me parece que fue, en la cual se expresó claramente con que le encantaría que visitara Milei, que vaya a su Asunción, por supuesto, pregonar más allá del mar que hay entre medio de sus dos visiones políticas, una coincidencia lógica, ¿no?, de relaciones diplomáticas. Exactamente, tiene que ver con la racionalidad con que ellos se manejan. Es decir, en definitiva, la nueva gestión del Frente Amplio seguramente hará hincapié en algunas cuestiones que están más vinculadas a una política social y de inclusión más potente, pero no es porque el partido de gobierno actual no lo hiciera. Claro. De hecho, a mí me quedó muy fuerte una frase que dijo en el discurso Lacalle Pou, donde estaba precisamente Milei presente, y creo que estaba Vargas Llosa, también Macri, que era como una especie de reunión del sector, de ese sector, a nivel regional, donde Lacalle Pou dijo, bueno, nosotros estamos acá, estamos muy calentitos, a nadie le falta nada, pero afuera hay un montón de gente y tenemos que pensar en eso. Claro. ¿No? Un discurso muy distinto a lo que uno suele escuchar acá de esos sectores. Total. Entonces creo que eso es lo importante. Y después, el sistema en sí mismo, cómo funciona, porque si bien ellos en la primera vuelta tienen un sistema de boleta múltiple, donde cada partido o coalición presenta un candidato, por debajo hay multiplicidad de candidaturas a senadores nacionales y diputados nacionales que son de distintas vertientes, pero que aportan a un tronco común, que es un candidato presidencial.
Claro. Eso hace que se diversifica un poco la representación del Parlamento, pero bueno, el Frente Amplio ha quedado sobre 30 senadores con 16, con lo cual tiene mayoría en el Senado, y está a 2 diputados de la mayoría propia en la Cámara de Representantes. Claro. Pero ahí tienen pactos no escritos, como por ejemplo que en la Cámara de Representantes hay alternancia en la presidencia. Todas esas cosas creo que son relevantes, ¿no? Cuestiones que acá nosotros vemos que las discutimos hasta el hartazgo, que es un poco lo que también a la sociedad la ha cansado, ¿no? Claro, como producto de esas discusiones constantes de la política, también podemos ver el triunfo de Milei. Yo creo que Milei, yo estoy convencido que Milei es consecuencia y no causa. Consecuencia con todas sus implicancias, pero una consecuencia. Me parece que se ha atendido más la vanidad personal en el poder que las cuestiones de fondo que necesitan los argentinos. ¿Cómo lo estás viendo en el sentido de la gobernanza? Bueno, vos sos abogado previsionalista, así que en ese área puntualmente. No, a ver, más allá de que soy un abogado previsionalista, que me he capacitado y que trabajo de eso, no dejo de ver la cuestión política. El ajuste que está haciendo el gobierno, el 35% lo han pagado los adultos mayores. Para ser más concreto y salirnos de decir de una opinión simplemente, sí, un dato de la realidad, un argumento. La sala de la Cámara Federal de Mendoza ha dictado una sentencia en reconocimiento a un jubilado que entre el 2017 y el 2024 ha perdido el 50% de su capacidad adquisitiva. Claro. Sí, eso ya no es opinión, ese es un dato de la realidad. Tremendo. Y preocupa porque creo que se habla mucho hoy, se ha instalado el tema de discutir una reforma previsional, pero todos terminan en el clásico expediente de la edad o de mayor cantidad de aportes, pero nadie habla del 50% de los trabajadores que no están regularizados en el sistema. Totalmente. Que trabajan, pero que no le hacen ni aportes ni contribuciones. Ahora, por eso yo digo, en general, los distintos gobiernos han hecho pasar por el Congreso leyes de blanqueo de capitales, ¿no? Todos los gobiernos en todos los presupuestos. Sí. Ahora, nunca a nadie se le ocurrió hacer una ley de blanqueo para los trabajadores que no tienen aporte, para que el día de mañana puedan jubilarse regularmente y no tener que acudir a una moratoria, como tienen que hacerlo. Moratoria que, por otro lado, también porque escucha uno muchas veces decir, no, pero se jubilan sin haber aportado, sin haber pagado. Bueno, tengo una triste noticia para quienes piensan de esa forma. Una persona que hoy debe 30 años de aporte tiene que pagar más de 9 millones de pesos. Total. Sí. Y no es verdad que no trabajaron. Claro. Pero también hay personas que han aportado 25, 20 o 28 años y que se han quedado sin trabajo formal y no han podido completar la cantidad de años para jubilarse. Claro. Es decir, yo creo que hoy la Argentina, lo digo en términos políticos, en términos jurídicos, en términos de continente social, requiere de una ley de blanqueo para los trabajadores que no están regularizados en el sistema, tanto los que están bajo relación de dependencia como para los que son cuentapropistas. ¿Y cómo se podría llevar a cabo eso? Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es hablar porque de este tema se habla mucho pero se sabe poco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que convocar a aquellos que tienen este conocimiento del tema con una visión de protección y no con una visión de castigo. Porque a veces uno escucha a algunos dirigentes o a algunos diputados senadores y parece que disfrutaran de que las personas no puedan tener una jubilación. Claro. Y ese no es el camino. Pero ese no es el camino que no puede seguir la Argentina. Ese camino no lo sigue Chile, no lo sigue Uruguay, no lo sigue Brasil. Para los que son liberales de verdad, no lo sigue Gran Bretaña, no lo sigue Francia, no lo sigue España, no lo sigue Alemania, no lo sigue Canadá, no lo sigue Estados Unidos, no lo sigue México. ¿Se entiende? Digo, lo que se busca es la protección de los adultos mayores, no la desprotección. Total.
Juan Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Esta nota, como sabes, mañana también la vamos a leer en nuestro portal bonaerense La Noticia Web. Te mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, hasta siempre. Juan Carlos Juárez, abogado previsionalista, hablando por supuesto del tema de las jubilaciones, de la reforma jubilatoria que se piensa, y también de lo que fueron las elecciones del fin de semana en Uruguay, país vecino, que ha cambiado de color político a partir de ahora.